Ahora vamos a saludar a Eyal Weintraub, es fundador de Jóvenes por el Clima. ¿Qué tal, Eyal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo en orden, Eyal. Nada, queríamos saber cuál era tu opinión de cómo está el medio ambiente o cómo estamos tratando el medio ambiente y, en verdad, cómo están ustedes, que son activistas por el cuidado del clima, eh, pudiendo trabajar y desarrollar las actividades que desempeñan habitualmente en esta etapa de pandemia. Bueno, por suerte, durante la pandemia hemos logrado desarrollar algunos métodos de protesta y mantener cierta continuidad como para no frenar todo el trabajo que veníamos haciendo. Fue bastante difícil, la verdad, porque la mayor medida digamos, el problema de la cuestión ambiental es que muchas veces para solucionar muchos de estos problemas te tenés que enfrentar a intereses muy, muy grandes, y la única forma de enfrentarse a intereses muy, muy grandes es con muchas personas apoyando en la calle, ¿no? Y de Ujú. repente la cuarentena, la pandemia nos sacó nuestra mayor herramienta de presión y nuestra mayor herramienta para instalar estas temáticas en la agenda pública, que es Mm. ocupar la vía pública con muchísimas personas que están de acuerdo que lo ambiental tiene que ser una prioridad de la agenda pública y de la agenda política, ¿no? Y eso Ujú. nos preocupaba bastante en un principio, pero por suerte, aunque claramente no es lo mismo, hemos logrado formas de reemplazarlo, aunque sea temporalmente, mediante las redes sociales, mediante distintas medidas de difusión virtuales, que han sido exitosas en instalar diversos temas. Digo, hace bastantes semanas, no bastantes semanas, sino un mes y medio, dos, se habló muchísimo de la cuestión de los cerdos, el potencial acuerdo que se quiere hacer entre Argentina y China, Sí. y una de las razones por la que eso se instaló en la agenda, te diría que casi la razón principal fue el tuitazo que organizamos desde Jóvenes por el Clima y las firmas que estuvimos juntando para una carta que se escribió demostrando el repudio hacia el potencial de acuerdo con las condiciones que se estaba charlando en ese momento, y eso fue prioridad de la agenda mediática y de la agenda pública por esa semana, y es un tema que se sigue discutiendo hasta hoy en día, y también instaló en agenda esta cuestión de la falsa antinomía que se quiere instalar entre lo ambiental y la economía, ¿no? Muchas veces se cree que el desarrollo que lo ambiental, que cuidar el ambiente es un obstáculo a lograr un desarrollo económico, y en realidad yo contestaría que no es desarrollo si no tiene en cuenta la perspectiva ambiental, ¿no? Porque sin perspectiva ambiental es imposible que sea sostenible en el tiempo, y si estamos literalmente creando pan para hoy, pero hambre para mañana, y digo, recién escuchaba a tu compañera en la radio, no sé cómo se llama, hablar del día del sobregiro ecológico. Bueno, si ella lo va a explicar después, no me voy a meter demasiado yo ahora, Ujú. pero así resumiendo, significa que ayer consumimos todos los recursos que se suponía que íbamos que deberíamos estar consumiendo en un año. Eso es lo que el planeta puede sostener, de alguna forma que sea sostenible, que no consuman los recursos de generaciones posteriores, y los consumimos ayer, ¿no? O sea, a los 7, 8 meses, o sea que de repente a partir de Ah, hoy, todo lo que consumimos es literalmente robándole a las generaciones posteriores, ¿no? Nos están robando a mi futuro y al futuro de las generaciones venideras. qué dato tan concreto pero tan lamentable a la vez, ¿no? Es increíble, y aparte hay pocos datos tan eh, contundentes, ¿no? Ujú. O sea, acá tenemos literalmente hay estudios científicos, investigaciones que nos dicen que la capacidad biológica, ecológica del planeta, no en todos lados, obvio, por ejemplo, acá en Argentina en realidad consumimos menos que la capacidad eh, de los recursos que tenemos, ¿no? Pero Argentina es un país con muchísimos recursos, y no lo podemos guiar solamente en base a este estado, sino que hay que tener en cuenta la perspectiva global, porque uno de los problemas Ujú. de las cuestiones ambientales, uno de los problemas y las posibles oportunidades también, es que al ser la Tierra no reconoce las fronteras geopolíticas que hemos decidido Ujú. instalar nosotros, ¿no? Ujú. Y entonces las soluciones que buscamos tienen que ser globales, y justamente buscando uniones internacionales y colaboraciones regionales, ¿no? Ujú. Particularmente, digo, acá en nuestra región, sin pensar en una Latinoamérica unida, es muy difícil de repente empezar a generar las medidas que necesitamos para mitigar y adaptarnos a los efectos de la crisis climática, por ejemplo.
Sí, sabes que te iba a preguntar eso, Eyal, si se puede trabajar de modo interdependiente, digamos, si se puede regionalizar la situación en lo concerniente al cuidado del medio ambiente. Estábamos viendo unas imágenes, seguramente las debes haber visto, de la laguna Cerro, allí en la zona de Limpio, a 30 kilómetros de Asunción, con un color rosa y la foto aérea es lapidaria, allí hay una curtiembre. Digo, ¿se puede lograr que se trabaje de modo regional y no que cada país tenga una política individual? Mira, si se puede o no es una necesidad, así que más Ujú. vale que nos pongamos las pilas como para efectivamente lograrlo, ¿no? Y si no se puede en este momento, generar las condiciones para que sí se pueda en el futuro. Y ahí es donde vuelve, por ejemplo, la importancia de las calles. Digo, muchas veces al final del día hay una realidad que si los políticos, las políticas ven que hay un interés concreto de la sociedad y que la sociedad está dispuesta a votar por estas cuestiones, es mayor las oportunidades de que efectivamente tomen cartas en el asunto, ¿no? Aunque con eso no alcanza, porque hay una realidad que hoy en día los estados ya no son el actor político más poderoso. Me parece que cuando hablamos de multinacionales y corporaciones que tienen a veces 20, 30 veces el PBI de Uruguay, digo, pasó con Apple. Apple hace pocos días, si no me equivoco, es la empresa más grande del mundo en términos de su patrimonio, y hace poco fue la primera empresa en pasar los $2 billones, su capital neto, digamos. Y eso, no me acuerdo si era 20 o 40 veces el PBI de Uruguay. O sea, es una diferencia bastante entre 20 y 40, pero de todas formas el número es grosero, grotesco y se entiende. Y en ese sentido, de relacionado a la construcción regional, a mí hay algo que me preocupa bastante, que es que mientras que tal vez de repente va cambiando el signo político de algunos estados hacia estados tal vez más progresistas con más oportunidades de que le den atención a la cuestión ambiental, aunque ningún gobierno progresista aún ha logrado efectivamente resolver Sí. las cuestiones ambientales. Es una deuda histórica de mismo los gobiernos progresistas, que uno pensaría que toman más como una mayor prioridad las cuestiones ambientales, pero no es así, por lo menos no por ahora. Pero lo que sí es seguro es que no la van a tomar como una prioridad gobiernos como el de Bolsonaro, ¿no? Que vimos cómo Sí. reaccionó el año pasado ante las Amazonas, y justamente que no reaccione Bolsonaro, siendo Brasil el país más importante de la región en términos geopolíticos por su PBI, por el tamaño de su población, por la cantidad de territorio que abarca, y en cuestiones ambientales porque está la mayor cantidad del Amazonas ahí, y ya el año pasado estuvimos escuchando bastante de lo importante que es este ecosistema para por las diversas funciones que genera para el bienestar humano, pero y también por toda la biodiversidad que alberga, ¿no? La cantidad de Ujú. dióxido de carbono que absorbe. Y entonces definitivamente no podemos construir ambientalmente sin tener en cuenta una construcción regional. O sea, también lo Ujú. ambiental de repente se presenta como una oportunidad para aquellos y aquellas que sueñan con una Latinoamérica más unida que la que tenemos hoy en día, que también me parece es una de las cuestiones que tenemos que resolver para un poco poder mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra región, ¿no? Más allá de la cuestión ambiental. Ujú. Estamos hablando con Eyal Weintraub, él es creador de Jóvenes por el Clima en Argentina, es el máximo referente del cuidado climático de nuestro país, sobre todo de los jóvenes. Eyal, ¿19 o 20 años? 20 años, cumplí 20 hace poquito. 18 tenía Contá, cuando fundamos Jóvenes por el Clima. contame cómo surgió en tu vida y a partir de qué inquietudes decidieron formar Jóvenes por el Clima. Bueno, como la mayoría, te diría, de las grandes ideas, fue completamente sin querer y no estaba en los planes. Yo desde que soy bastante chiquito, digo, me acuerdo de que yo por ejemplo, ahora soy vegetariano, pero en su momento, hace ya, cuando fundé Jóvenes por el Clima, hace ya varios años, no comía, por ejemplo, carne vacuna ni carne de cerdo por los gases de efecto invernadero que emite la ganadería vacuna y porcina, ¿no? Principalmente la vacuna, que emite muchísimo metano, que es uno de estos gases que calienta la atmósfera, ¿no? Y cuando me acuerdo cuando era más chiquito, viste, yo era el que mis amigos jodían porque yo por algún lado había leído esto en la primaria, ¿no? Que cada vez que los papeles que vos tirabas al piso, el plástico por el sistema de cloacas, y cuando llovía terminaban en el mar, y eso siempre mataba a un pez.
y yo me acuerdo que jodía muchísimo a mis amigos, a mis amigas cada vez que tiraban al piso de ponerlo en el tacho. Hoy en día claramente entiendo que lo ambiental es bastante más complejo que eso, pero el año pasado, a principios de año, más o menos febrero, 21 de febrero, yo veo un video de Greta Thunberg, que Greta Thunberg es esta veo un video de Greta Thunberg, esta joven sueca que en ese momento tenía 15 años, que es un poco la fundadora del movimiento de Viernes por el Futuro a nivel global, que es un movimiento del que Jóvenes por el Clima pertenece. Y a fines de 2018 en Europa de repente Greta y otros estudiantes europeos empiezan a movilizarse, faltar al colegio todos los viernes bajo el argumento de que en ningún sentido tiene estudiar y prepararse para un futuro en la secundaria, donde este futuro para que lo estamos preparando se parece más al cuarto libro de los Juegos del Hambre, ¿no? Una cuestión distópica en el que lo que podríamos aprender en la secundaria no tendría mucha utilidad. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir estudiando, no? Y bajo ese argumento, que realmente fue muy contundente y lo sigue siendo, y simbólicamente pegó muy fuerte la imagen de una piba de 15 años de repente faltando al colegio porque iba a ir al Congreso a protestar para exigirle al Estado que tome cartas urgentes en el asunto de la crisis climática. Y a partir de eso, el 21 de febrero empieza a circular un video de que se está llamando una movilización internacional. En ese momento, no, toda la movida de Viernes por el Futuro surge muy fuerte en Europa en un principio, pero no llega a Latinoamérica ni a otros países del sur global. Es cierto que por distintos motivos es mayor la concientización ambiental en muchos países del norte, de América del Norte, de Europa, que lo que puede ser en Latinoamérica o África o mismo Oceanía, en las pequeñas islas del Pacífico. Y al ver este video que se estaba llamando una movilización internacional el 15 de marzo, yo veo que hay muchísimo interés en redes sociales, amigos, amigas, compañeros estaban difundiendo este pequeño videito en sus redes, pero no había ningún colectivo, ninguna organización que esté conglomerando este interés, que lo esté transformando en una convocatoria concreta, con horarios, días, reivindicaciones. Y entonces llamé a un amigo y le dije que íbamos a organizar una movilización. Teníamos 3 semanas para organizarla, ninguna experiencia, 0 recursos, ningún apoyo, digamos, partidario. Jóvenes por el Clima desde el principio y hoy en día sigue siendo una construcción completamente partidaria que se mantuvo independiente de las construcciones políticas tradicionales. Y de alguna manera de repente logramos posicionarnos frente a algunos medios de comunicación, de repente distintos partidos empezaron a darnos interés, a preguntarnos qué es lo que estábamos planificando para el 15 de marzo y logramos que 5.000 personas vayan al Congreso de la Nación 3 semanas después de que hayamos fundado Jóvenes por el Clima, y otros miles a lo largo del país, porque un fenómeno que ocurrió es que de repente nosotros creamos Jóvenes por el Clima y empezaron a surgir muchísimos grupos de autoconvocados, autoconvocadas, interpeladas por nuestro mensaje, por la narrativa y la urgencia que nosotros instalábamos en cada video que subíamos, en cada entrevista que nos hacían, y empezaron a surgir expresiones locales de Jóvenes por el Clima. Y así es como fuimos el 15 de marzo, 5.000 en el Congreso y otros miles a lo largo de todo el país que se organizaron de manera independiente, digamos, a nosotros, pero como parte del mismo colectivo, ¿no? Coordinando en lo que fue un grupo nacional, que bueno, hoy en día es como la mesa nacional que tenemos desde Jóvenes por el Clima. Sí, Eyal Donato te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, es muy interesante lo que contabas, además, porque en términos de reclamo, es inteligente asociarse, unirse en esto que describías como colectivo. Leyendo acerca de tu laburo, veía lo que has hecho entre ambientalismo y feminismo, también logrando unir dos vertientes de reclamo de estos tiempos. Mi pregunta tiene que ver con esto, digo, ¿es negocio? Nos lo preguntamos más de una vez aquí en Buen Ambiente y aquí en la radio. ¿Es negocio para esta industria que vos describías hace un ratito tener un comportamiento socioproductivo ambiental, cuidar el ambiente y que eso repercuta para bien en la industria que normalmente resiste a estos cambios? Bueno, es negocio, pero para algunos, ¿no? Digo, para las industrias petroleras no. Para otras empresas, para otras fábricas que no son
contaminantes por definición, sino que podrían cambiar ciertos hábitos, la forma en la que producen, dónde deciden comprar los productos,